Okidoki. Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro proceso de aprendizaje desde casa y requerimos de gran esfuerzo y constancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abordar las competencias. Vamos a abordar la competencia genérica 5.6 y la competencia disciplinar básica de ciencias experimentales 10. En la competencia genérica 5.6, lo que tenemos que aprender es utilizar las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. La competencia disciplinar básica de ciencias experimentales número 10 dice que tenemos que aprender a relacionar las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. En la pantalla ustedes pueden observar el modelo para representar un átomo. El propósito del bloque es que tomes una postura responsable ante el impacto de los diferentes usos de los compuestos del carbono, argumentando la importancia de estos en procesos biológicos e industriales. A principios del siglo XIX se clasificaron los compuestos en dos grandes grupos, en orgánicos e inorgánicos. Conocían que los compuestos orgánicos provenían de organismos vivos y eran químicamente frágiles. Se descomponían con facilidad con el calor. Por ejemplo, el azúcar, que es derivado de las plantas y por tanto orgánico. El azúcar, derivado de las plantas, se quemaba y ardía, y si se calentaba por encima de cierta temperatura, se caramelizaba, y si continuaba, se carbonizaba, cambiaba toda su composición química. Al final ya no era azúcar, era un compuesto con otro sabor y otras características. En contraste, los compuestos inorgánicos provenían de la tierra y eran químicamente duraderos. Se descomponían con dificultad, por ejemplo, la sal de mesa o cloruro de sodio. La sal era un compuesto inorgánico y para que tuviera cambios en su estado físico tendría que ser calentada a altas temperaturas. Por ejemplo, para pasar de sólido a líquido, le tenemos que aplicar una temperatura de 801 grados centígrados y para que pase de líquido a gas necesita de 1413 grados centígrados. Es decir, son muy fuertes las interacciones entre los átomos y requiere de mucha energía para poder separarse. En conclusión, los compuestos químicos se dividieron en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos provenían de organismos vivos, químicamente frágiles porque se descomponían fácilmente con el calor. Los inorgánicos provenían de la tierra, químicamente duraderos porque necesitaban unas temperaturas muy altas para poder descomponerse. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, en sus laboratorios se pudieron sintetizar compuestos inorgánicos, pero no lograban sintetizar compuestos orgánicos. Como resultado, muchos científicos creían que solo organismos vivos podían formar compuestos orgánicos, pues contenían una fuerza vital que les permitía superar las leyes físicas comunes para producirlos. El químico tenía que seguir en su laboratorio las leyes de la naturaleza ordinaria, con matraces y tubos de ensayo, y por tanto nunca conseguiría crear un compuesto orgánico. La idea del vitalismo es que solo organismos vivos
pueden formar compuestos orgánicos porque contenían una fuerza vital misma que les ayudaba a superar las leyes físicas. En el laboratorio se tendrían que seguir esas mismas leyes de la naturaleza y como no tenían esa fuerza vital, nunca conseguirían crear un compuesto orgánico. En 1828, un químico alemán llamado Friedrich Müller sintetizó en su laboratorio un compuesto orgánico a partir de uno inorgánico. Se trataba de la urea, un producto de desecho que se suele encontrar en la orina de las personas y de los animales. La urea es un compuesto orgánico y, según el vitalismo, solo podía producirse dentro de los organismos vivos. A continuación, una breve historia. Hola, soy Friedrich Müller y hoy te hablaré sobre mi famoso experimento de la urea. Logré sintetizar un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico y puse fin de esta manera a la teoría vitalista de Jöns Jakob Berzelius. Sinteticé en el laboratorio un producto elaborado por los organismos vivos, la urea. Esta sustancia también llamada carbodiamida. Aparece en la orina humana y de muchos animales, aunque también se encuentra en algunos vegetales. El cianato amónico disuelto en agua sufre, al ser calentado, una transposición, convirtiéndose en urea. La orina es una mezcla. En su composición contiene 95% de agua, 0.01% de bilirrubina, que es la que le da el color amarillo característico, 2% de urea, 1.5% de ácido úrico y 0.06% de creatinina. Como ya vimos, la urea se puede sintetizar en el laboratorio y esto también se lleva a la parte industrial. La formación del carbamato es una reacción exotérmica. El dióxido de carbono más amonio nos produce el carbamato. El carbamato tiene dos reacciones, una en donde necesita energía y otra donde libera energía. En la reacción de tipo endotérmica, el carbamato produce urea más agua y el carbamato se descompone en la reacción exotérmica en dióxido de carbono más amonio. La urea es un sólido blanco que se obtiene en la industria y se comercializa. De esta manera se da fin a la idea del vitalismo. Lo orgánico se puede sintetizar a partir de sustancias inorgánicas. Actualmente se tiene el programa Fertilizantes para el Bienestar y es para incrementar la producción de maíz, frijol y arroz en Guerrero. Son para productores y productoras a pequeña escala. Se atienden a los 81 municipios de Guerrero a través de apoyos directos y sin intermediarios y se les entregan dos tipos de fertilizantes. Un paquete incluye 150 kilogramos por hectárea de urea y el otro 150 kilogramos por hectárea de DAP. A partir de ese momento, se generaron muchos compuestos orgánicos en el laboratorio y se dio un auge a lo que se conoce como la química orgánica y la bioquímica. Vamos a ver algunos ejemplos. La insulina es la llave que permite el paso de la glucosa de la sangre a las células. La insulina se produce en el páncreas. En la imagen está representada con los triángulos de color azul. Y la insulina funciona como un receptor en la célula. ¿Receptor de qué? De la glucosa. Es la que le dice, ven, 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 no te vayas, porque te necesitamos para que nos des energía. Como puedes observar en la imagen izquierda, las células productoras de insulina sanas están representadas de color azul. Ellas producen la insulina y estas entran al torrente sanguíneo. En el lado derecho
están las células productoras de insulina destruidas de un color negruzco. Por lo tanto, la insulina no entra al torrente sanguíneo. Entonces, la insulina es una hormona segregada por el páncreas que controla la cantidad de azúcar en sangre. En 1926, Jacob Abel logró sintetizar la insulina en el laboratorio. ¿Por qué tanto interés en esta investigación? Porque se encontró que poca producción, una resistencia a la insulina o ambas situaciones producen una enfermedad conocida como diabetes. La insulina humana está constituida por dos cadenas de aminoácidos. La cadena A, que tiene 21 aminoácidos, y la cadena B, con 30 aminoácidos. Este es el rompecabezas inicial. Ahora hay que armar el rompecabezas para que se logre obtener la insulina que necesitan las personas que padecen de diabetes en el laboratorio. Una vez armado el rompecabezas, en el laboratorio se utilizan a los microorganismos para producir la cantidad que se requiere de insulina. De esta manera, las personas que tienen problemas con su páncreas, que no producen la insulina en su organismo, se inyectan de forma externa la insulina para poder regular el contenido de glucosa en sangre. Siguiente ejemplo. La molécula de ácido desoxirribonucleico o ADN, que tiene una estructura de doble hélice y que es fundamental en la vida del ser humano. Como puedes observar en la imagen, el ácido desoxirribonucleico o ADN se localiza en el núcleo de las células de los animales y tiene una estructura de doble hélice. La estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico tiene unos escalones que se conocen como nucleótidos. Estos nucleótidos están compuestos por las bases púricas y pirimídicas. Y observen, la citosina se une con la guanina y la adenina con la timina. Y como barandales tenemos al ácido fosfórico y un azúcar. Actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías para poder sintetizar el ácido desoxirribonucleico en el laboratorio. ¿Y cuáles son las aplicaciones del ácido desoxirribonucleico? Número 1. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Número 2. Medicina forense. Número 3. Confirmación de paternidad. Número 4. Organismos transgénicos en la producción de fármacos y en la agricultura y la ganadería. Se comprobó que era incorrecta la idea de que la vida estaba de algún modo más allá de las leyes físicas. Los organismos vivos deben someterse a las leyes físicas del universo. Las leyes que controlan las moléculas en nuestro cerebro no son diferentes de las que dirigen las moléculas en el suelo común. La evaluación de este tema será en un formulario que publicaremos en Google Classroom. Estén pendientes para que lo realicen. La información para tu evaluación está en el engargolado página 30 y 31. En la página 31 encontrarás unos cuadros y un cuestionario. Contéstalos como parte de tu guía para la evaluación. También te anexo una información de química orgánica. Resumiendo todos estos puntos, podrás tener éxito en tu evaluación. Cualquier duda que tengas, no dudes en enviarme un mensaje privado por Messenger en Facebook. Saludos, continuamos. De ciencia.
Química orgánica 1. Carbono, el comprometido. El amanecer del siglo XIX. La era de oro de la química. Los nuevos científicos convertirían lo viejo en algo nuevo. La ciencia desapareció a los alquimistas y reemplazó su abracadabra con los inicios de trabajos en teorías atómicas y bloques de masas atómicas. Estos eran tiempos difíciles. Con sus nuevos métodos de análisis cuántico, los químicos estaban a punto de descubrir los secretos de la materia, excepto por una pequeña barrera mortal. Hasta una cabra podía echar por tierra los esfuerzos en los laboratorios, ya que una cabra puede producir una sustancia orgánica, leche. A pesar de sus esfuerzos, los químicos no podían sintetizar productos biológicos. Ninguna mezcla, ninguna técnica daba como resultado una sustancia orgánica. Los químicos se sentían derrotados, sugiriendo que era necesaria la fuerza vital de los organismos vivos para esparcir compuestos orgánicos en su existencia. Pero esta teoría vitalista pronto sucumbiría. En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler se tropezó con algo que solo una mente preparada podría ver. Calentando una sustancia orgánica, cianato amónico, produjo cristales, los mismos cristales que vio en la urea. Con su descubrimiento, la urea producida por el riñón destruyó la teoría del vitalismo. Ahora los químicos podrían aislar sustancias orgánicas y muy pronto identificaron un gran número de fórmulas orgánicas. Pronto, Friedrich Wöhler escribiría: "La química orgánica es un espeso bosque tropical sin salida". Aún así, con un confuso mapa, los químicos encontraron las señales. El carbono era el factor común en los compuestos orgánicos y algunos elementos como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno estaban involucrados. El trabajo de los químicos se duplicó por la enorme cantidad de átomos formando moléculas orgánicas. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further Expertos spread están of the mirando este virus. nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. So how does this take place? Entonces, ¿cómo ocurre esto? NHK is Se condujo conducting un an experimento con un grupo with de a group of investigadores. researchers. El equipo va a rastrear The las team will partículas track en el particles aire in the air utilizando using rayos laser láser y beams cámaras de and a alta high sensibilidad. sensitivity camera. This technology Esta allows us to tecnología les detect permite droplets detectar as small gotículas as tan pequeñas 0.1 como de micrometers wide. 0.1 micrómetros. The experiment El starts. experimento comienza. First, sneezing. Primero, un estornudo. No, God, We can please, see a no! large drop Podemos ver about muchas 1 gotículas de millimeter 1 in milímetro diameter. de diámetro que It caen quickly rápidamente. falls. No! But let's look through the high sensitivity camera. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. We can see small Podemos ver particles that pequeñas seem to glitter, partículas que floating parecieran through the brillar y air. flotar en el aire. These particles are all smaller Estas than 10 partículas micrometers, son más pequeñas que 10 or 1/100 of a micrómetros. millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. No! They're small and Son light. pequeñas y You can ligeras. see them drifting Las through the podemos air. ver sin rumbo en el These aire. are microdroplets. Estas son las microgotículas. Las microgotículas transportan muchos virus. Gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora.
El riesgo de infección a través de microgotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. Mamma mía! Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después. Las microgotículas siguen flotando. No, God! No, God, please, no! No!